Qué vergüenza la diplomacia de la Casa Blanca en tiempos de Trump. Y vamos a ver las consecuencias. En una premeditada emboscada a Zelensky en la Casa Oval de la Casa Blanca, muestra el fin de la diplomacia de un mundo civilizado y una traición del occidente cristiano en favor del imperio naciente ruso comunista. Veremos en esta sesión, en esta emisión de 7 días en revista, también un segundo punto que se impone. ¿Qué piensa el Centro Cultural Cruzada sobre Donald Trump y hasta qué punto está traicionando el occidente cristiano y aliándose con el comunismo, aparentemente siendo el adalid de la derecha en el mundo? Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista que vamos a concluir como Rusia esparcirá sus errores por el mundo y el cumplimiento de las profecías de Nuestra Señora de Fátima, y todo eso significa que vendrá una guerra mundial que Trump quiere evitar, pero que en el fondo la está promoviendo. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiario de la semana. A la luz del pensamiento católico, Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia y propiedad y del pensamiento del ilustre pensador católico Plinio Correa de Oliveira. Esta semana ha sido enmarcada, destacada un punto trágico y alarmante sobre la reunión que hubo en la sala oval de la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, presidente de Ucrania. Ella fue marcada por una verdadera vergüenza, un cese del mundo civilizado, un fin de la diplomacia como nosotros la conocemos. La visita de Zelensky terminó en un escándalo diplomático, el mayor escándalo diplomático de la historia de los Estados Unidos. Pero aquí entra una cuestión muy interesante. Los medios defienden a Trump pese a todo el derrumbe de este mundo civilizado y de todo lo que esto implica. Pero veamos, viendo un poco los hechos. La diplomacia de Trump ya no es parte del mundo civilizado. Él quiere imponer a la mala y aún así pasa por encima de las normas de nuestra civilización en el campo no solo diplomático, sino civil y político. Se está caracterizando como un verdadero dictador, un déspota y un autoritario. Esto marca un hito, es el fin de una era y el comienzo de una nueva era marcada por Trump. Será una era buena. Para Cruzada, nosotros quedamos muy preocupados, porque Trump hace prevalecer los intereses egoístas comerciales de los Estados Unidos, exigiendo a la mala de manera incondicional la firma de los acuerdos comerciales con Ucrania y reclama que no pueden haber condiciones, simplemente es el acuerdo comercial y así no se puede, porque puede ser perfectamente que Ucrania sea invadida y Estados Unidos sigue las mismas relaciones comerciales con Rusia, que es la invasora. Entonces, Trump en todas estas negociaciones sobre las tierras raras que Trump, el gobierno de los Estados Unidos, necesita como un implemento para las nuevas tecnologías. Él quiere la ganancia, pero no quiere aceptar las garantías de seguridad que le pide Ucrania, que es natural. Ucrania es un país débil y que si va a haber un provecho económico y las dos partes, tiene que haber unas garantías también de seguridad. Y por lo tanto quiere exigirle a Zelensky la posición de Estados Unidos y Estados Unidos le exige que haya una paz en la que Zelensky tiene que aceptar que el 20% del territorio
ucraniano ya invadido sea prenda para la paz para Putin, para el imperio ruso comunista. Y en ese sentido, ustedes ven que Zelensky está entrampado porque él tiene obligación de defender los intereses de su patria, ¿cierto? Todo indica que esta emboscada que hubo en la Casa Blanca, en la que le hicieron un verdadero cargamontón a Zelensky, fue premeditado para que haya un pretexto para romper con Zelensky. Y porque las denuncias que hacía Zelensky eran reales. Zelensky decía, después de Ucrania va a seguir Europa, y después de Europa va a ser, no crean que el Atlántico va a ser un frente de protector de Estados Unidos, tarde o temprano vendrá a las fronteras. Eso no es una falta de respeto, es una visión y un debate legítimo en unas negociaciones, y es una advertencia de amigo para saber que la mejor manera de Estados Unidos defenderse es comenzar a defenderse en el lugar agredido que es Ucrania. Pues bien, Trump reconoce eso como una falta de respeto. Discúlpeme, estimado amigo, pero ahí no hay ninguna falta de respeto. Aquí hay una prepotencia de Trump que ya afirma de una manera categórica que hubo una falta de respeto, y por eso levanta la sesión, y dicen que detrás de cámaras Trump dio orden para expulsar a Zelensky de una manera descarada, agresiva y poco apropiada para un anfitrión. Un anfitrión tiene que saber tratar bien a sus invitados, es decir, es el fin del mundo civilizado, ¿no? Aquí viene un punto muy interesante. ¿Qué hace la prensa? La prensa está a favor de Trump, pero esa prensa que estaba a favor de la izquierda, de la cultura woke, a favor de los derechos humanos para minar los valores y las virtudes cristianas, hoy en día está a favor de Trump, como que Trump fuese el salvador. Aquí entra una cosa muy interesante, hay una maniobra internacional para imponer a Trump. Claro que por otro lado hemos sabido que la opinión pública americana no está gustando y está alertada frente a esa posición de Trump, ¿no? Usted ve que esa emboscada realmente la gente la ve y no tiene sentido que en una actitud diplomática en la que están conversando dos jefes de Estado entre Vance para defender la posición de Trump e interpelando a Zelensky, y después entra Rubio también para defender, fue un cargamontón, una posición antidiplomática. Aún así, hubo un periodista que se atrevió a interpelar a Zelensky por la vestimenta. Pero ¿dónde está la diplomacia? ¿Cómo es que esas cosas se permiten y en vivo? Pero aquí la cosa no fue de Zelensky, fue de Trump. Aquí hubo una emboscada, un pretexto. Vamos a ver las consecuencias de todo eso. Es evidente que hubo una premeditación emboscada y es un fin de la diplomacia y del mundo civilizado. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿qué implica todo este cambio de una diplomacia bárbara? Es la legitimación que Rusia puede invadir y que por lo tanto se les legitima el derecho de conquista. Bueno, el derecho de conquista fue condenado por la Carta de las Naciones Unidas que prohíben el derecho de conquista por medio de la invasión y por medio de la guerra. Por lo tanto, ellos están desautorizando el orden internacional, el derecho internacional. Tercero, la política del American First, América primero. Eso es un egoísmo porque pasa por encima de todos los otros pueblos. Es decir, Estados Unidos quiere pisar los otros pueblos y se erige en el derecho de aplastar los otros pueblos. Cuarto, por consecuencia, es el fin del derecho internacional. No valen, aquí lo que vale es el derecho del más fuerte sobre el más débil. El más fuerte se impone sobre el más débil.
Esa no es la política del derecho internacional. Eso es una cosa inusitada en la diplomacia, solamente vista en las épocas de Stalin. Pero ahora lo vemos en nombre de un hombre que representa falsamente el anticomunismo, la derecha y los valores. ¿Qué valores? Un hombre que es corrupto, ¿no? Quinto, se arroga el derecho de poner y quitar mandatarios cuando les conviene. Las consecuencias de esto fue claro, no negociamos más con Zelensky. En el fondo está insinuando él forzando elecciones en Ucrania para poner otro títere que sí quiera negociar con Trump y que quiera aceptar las condiciones, las incondicionalidades que exige Trump. Eso no se puede. El derecho soberano de Trump termina en los límites de los Estados Unidos. Él no tiene derecho de quitar y poner mandatarios como él está queriendo hacer con Ucrania. Sexto, se concluye que no está dispuesto a respetar cualquier orden ni será leal al Occidente. Putin le ordenará que se retire de la OTAN. Y ahora ya se está hablando, Elon Musk ya le recomendó a Trump que se retire de la OTAN, es decir, van a abandonar a Europa y están buscando pretextos para eso. Y no quiere que se respete el artículo 5 por el cual Estados Unidos sería obligado a defender a Ucrania si estuviera en la OTAN. Si hubiese una agresión de Putin, Estados Unidos estaría obligado a defender a Ucrania y él no quiere defender a Ucrania. Entonces, pasando por encima del derecho internacional, trata a los otros como súbditos que deben someterse. Y si ustedes ven la terminología, el modo de ser prepotente de Trump es una persona que obliga y exige e intimida para que sea su voluntad, y cualquier comité de objeción simple y sencillamente pasa por encima y cae por encima. Lo que está en juego aquí es todo el derecho internacional, el orden internacional civilizado, y mismo también está en juego la Carta de la ONU. Si aceptamos el derecho de conquista, estaría acabado todos los principios y la columna vertebral en la que se basa la Carta de la ONU. Trump pretende, en el fondo, un neocolonialismo. Se acabó la ética. Trump no sabe lo que es la ética. La ética supone dar interés a la determinación de todos los pueblos, ¿cierto? Pasar por encima de eso por un interés mezquino. Eso se llama falta de ética. Eso es lo que pasa con Trump en este momento. Esa prepotencia no puede ser la manera de obligar a los más débiles. No es en base a las humillaciones que se construyen buenas relaciones. Es todo lo contrario. A los pueblos débiles, aliados, hay que protegerlos, hay que ayudarlos. No hay que cobrarles las cosas, sino ayudarlos y apoyarlos. Sin cultura política se acabó la estabilidad en el mundo. Nosotros estamos en un mar internacional, en la política internacional, que es un mar bravío, ya no hay estabilidad. ¿Cómo puede un autócrata como Trump, sin sentido ético de la historia, sin moral, sin decencia para con las víctimas, liderar una restauración? Él se erige defensor de los valores. Es un principio subjetivo, valores. Valores puede ser cualquier cosa. Para los abortistas, abortar es un valor porque es un derecho, entre comillas, de la mujer para matar a su hijo. No, él no habla nunca de las virtudes cristianas, él no habla nunca de la verdadera fe católica, la única verdadera. El gobierno de Trump fue elegido democráticamente, pero él está gobernando de manera autócrata, y esto lo reconoce hasta el propio ex jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Mark Milley, en que hizo una declaración últimamente en la que él dice: no prestamos juramento a las personas, las Fuerzas Armadas prestan juramento a la nación, menos vamos a prestar juramento a un dictador.
Y la respuesta de Trump fue también una acusación vulgar, baja, que no corresponde a un dignatario de una potencia mundial, porque está diciendo la verdad. Nosotros estamos en un caos de un mundo dividido que no entiende bien el sentido de las políticas. No se sabe dónde está la derecha, no se sabe dónde está la civilización cristiana. Entonces hay un verdadero caos. Los católicos están apoyando a Trump por la confusión y no se dan cuenta que Trump está aliado del comunismo y de la destrucción de todos los valores, que no es propiamente Roma católica, la civilización cristiana. Entonces, medio mundo está delirando a favor de Trump, porque la prensa mundial está manipulando a los medios y no está diciendo la verdad. Pone un cuño de derecha a Trump, pero que no existe, porque en la realidad Trump está haciendo el juego para fortalecer y rescatar el imperio ruso, que es comunista y que su fuerza radica en la alianza con Corea del Norte, con China, con Irán. Es el eje del mal, es un eje del mal de verdad, porque quieren destruir el occidente cristiano. Pues bien, el mayor enemigo del occidente cristiano de hoy en día es Trump. Trump quiere destruir a Europa. No es Zelensky el que está promoviendo la Tercera Guerra Mundial, es Trump. Porque, ¿qué es lo que Trump quiere? Trump quiere hacer capitular a Ucrania. Es exactamente el nuevo Chamberlain. Capitular en todo a favor del enemigo, que no es tan enemigo para Trump. Putin es un gran amigo de él. Dicen por ahí varias personas que Trump está chantajeado por toda una serie de chantajes de orden ético con relación a Trump. Muchas cosas que pareciera que Trump hizo en Moscú en el 2014 fueron fotografiadas en la línea de escándalos eróticos y cosas así, de manera tal a que no sé bien qué realidad hay así, pero pareciera que en esa época, pues Putin era el jefe de la KGB, todavía lo sigue siendo. Él tiene todo un file de escándalos con relación a aquel que ahora es el que va a rescatar los valores, pero que en el fondo muestra la corrupción de la persona de él. Entonces, vamos a ver aquí, es el fracaso de la diplomacia de los Estados Unidos pisando por encima de aquel que quiere pisar para imponerse. En ese sentido, Estados Unidos quiere robar o negociar los minerales raros de Ucrania, pero no le reconoce ninguna garantía a Ucrania. Es decir, no hay lealtad. Aquí prevalece el American First, no más. Y eso desautoriza a Trump. Delante de los pueblos del mundo se le pone a él en la condición de un chacal. Esa es la verdadera. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos confiar en el apoyo de Trump contra el comunismo? ¿Será que en cierto momento él nos defenderá del comunismo, de Trump? ¿Será que nos defenderá de Maduro? ¿O será una peleita en la que va a permitir perfectamente las elecciones del 2026? Va a permitir los fraudes que están siendo fraguados por Petro y por su gente. Otro punto que es importante, ver aquí, en base a este problema de la diplomacia, del fin de la era de la civilización y la diplomacia occidental, ver los métodos que está usando Trump, no el pueblo americano, porque el pueblo americano es pro-occidental, el pueblo americano gusta de Europa, gusta de Roma, gusta de la civilización occidental y cristiana, pero vamos a enfocar Trump. Trump tiene una retórica comunista, es decir, es la misma metodología, sus argumentos son todos pacifistas. Él decía que era necesario capitular frente a Rusia en nombre de la paz y que por lo tanto había que entregar
a Ucrania en nombre de la paz. Nosotros los colombianos estamos enseñados a esa retórica pacifista de la izquierda, de la extrema izquierda, de las FARC, de los grupos subversivos que dicen lo mismo, rojo o muerto, ¿quieren ustedes? Mejor vamos a ceder para que haya la paz, pero eso no trae la paz. Vamos a seguir viendo esa retórica comunista, es una herramienta para la conquista del poder. Esa retórica de la paz es exactamente la retórica de la izquierda. Y Trump quiere imponer su visión con mentiras y prepotencias. Mentiras y prepotencias. A ver, Luis Fernando, explíquese bien. Bueno, vamos a ver cómo hay una guerra semántica y una retórica mentirosa. Solo así, abuelo de pájaro, yo he cogido algunas cosas. Ustedes saben que en tiempo de guerra el lenguaje cambia por engaños y manipulación. Pues bien, Trump está haciendo eso, está haciendo engaños y manipulación y guerra semántica. Uno, él dice, usted provocará la Tercera Guerra Mundial y muestra a Zelensky y por eso le quita el apoyo. Pero se olvidan que fue Rusia la que invadió. Y no fue Zelensky. Zelensky, Ucrania fue el invadido. Segundo, Estados Unidos ha prestado 500.000 millones de pesos a Ucrania y ahora lo debe devolver. Mentiras. Fueron 116.000 millones de dólares y fueron un regalo de los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está reclamando y cobrando eso. Eso no se hace. Lo que se da no se cobra después. Tercero, Ucrania provocó la invasión. Rusia fue la que comenzó la invasión en el 2014 y en el 2022. Pero la mentira de Trump es querer convencer al mundo de que fue Ucrania la que provocó la invasión. Cuarto, usted ha faltado al respeto, por lo que no podemos seguir conversando. Eso es falso. Yo he visto ese video varias veces porque está, digamos, al acceso del público y no hubo una sola falta de respeto de Zelensky. Más bien fue una agresión, un cargamontón contra Zelensky. Más bien la falta de respeto fue sobre el equipo de Trump y sus compañeros para hacer el cargamontón. Eso sí es falta de respeto. Quinto, el respeto a los valores del mundo. Él se dirige como rescatando los valores del mundo, pero ¿quién es Trump? Si Trump tiene toda una serie de escándalos en el Ritz-Carlton de Moscú en el 2014, si hay fotos de él sin ropas y en actitudes obscenas que están en el público, pero que la media las está escondiendo. Él se va a dirigir ahora a favor y en la defensa de los valores, ¿no? Él dice, sexto, que el mundo ruso ahora es el que rescata los valores y que en todo caso también es la defensa de los valores del occidente. Eso es falso. Rusia es el país más corrompido del mundo, donde per cápita hay más abortos, donde hay per cápita más homosexuales del mundo, pero eso lo esconde la prensa. El porcentaje de religiosos allá es más o menos 5% de los rusos, son los que tienen fe, el resto son ateos. Es un país de alcohólicos. Ahora se va a dirigir Rusia como la verdadera rescate de los valores. Pues por supuesto que hay mucha corrupción en Ucrania y en Francia. Nosotros hemos criticado mucho acá todas las Olimpiadas de París del 2024. Pero lo que ellos quieren aquí es destruir al occidente cristiano en nombre de falsos valores, que ellos quieren erigirse como realmente representantes de los valores. Entonces acá existe mucha manipulación. Realmente vemos que la grande víctima será Roma, será la civilización occidental. Entonces, arremete contra la soberanía de Ucrania, pero perderá la independencia económica.
los aliados a los que acusa de promotores de la Tercera Guerra Mundial, que Zelensky es un desagradecido, pero le cobra hasta el último centavo multiplicado por 3, ya no son 116.000, sino 500 mil millones de pesos, ¿no? Vamos a concluir esta parte. No, dejemos esta conclusión para el final. Vamos al segundo punto de este video que se impone. Vamos a ver la segunda parte de este 7 días en revista. ¿Qué piensa el Centro Cultural Cruzada sobre Donald Trump? Nos permitimos colocar aquí abajo un artículo del profesor Plinio Correa de Oliveira, está en cruzada.co, pueden leerlo. Fue un artículo escrito por el doctor Plinio en el Legionario en la década de 1930-1940, en que él muestra las analogías que había entre el nazismo y el comunismo, en las relaciones que había entre Hitler y Stalin. Ellos eran enemigos, amigos, pero que al final jugaban las mismas cartas. Vamos a leerlo porque veo que la historia se repite entre Trump y Putin. Son enemigos, amigos, y quieren la misma cosa. Se van a repartir el mundo en dos imperios en el que se acabó la democracia, la libertad de expresión, y se va a imponer el mundo de las dictaduras. Y Trump ya es un dictador. Entonces vamos a hablar del artículo del doctor Plinio. Plinio Correa de Oliveira, intelectual y líder católico tradicional brasileño, fue una figura destacada en la defensa de los principios cristianos y en la oposición a ideologías que consideraba contrarias a la civilización cristiana, incluyendo el nazismo. Aunque es más conocido por su lucha anticomunista y por fundar la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, su postura antinazi también formó parte integral de su visión ideológica, especialmente durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Plinio Correa de Oliveira veía el nazismo como una manifestación del paganismo y una amenaza directa a los valores cristianos y al orden moral. En sus escritos y artículos publicados principalmente en el semanario Legionario, del que fue director entre 1935 y 1947, denunció al régimen de Hitler como una forma de barbarie moderna. Para él, el nazismo no era solo un movimiento político, sino una anti-idea que encarnaba la rebelión contra la fe católica y la tradición. En un artículo de diciembre de 1943, el Legionario, titulado 7 días en revista, también comparó a Hitler con Atila, el líder uno, afirmando que el nazismo representaba una mentalidad destructiva que persistirá incluso después de la derrota militar del Tercer Reich, por ejemplo, en actitudes como la hostilidad hacia la vida. Trump es un nuevo Atila, es exactamente la misma, es la neobarbarie y la agresión simplemente por ser prepotente y ser el más poderoso. Durante la guerra analizó la relación ambigua entre el nazismo y el comunismo, a los que consideraba hermanos enemigos, unidos por su odio a la civilización cristiana. Tanto el nazismo cuanto el comunismo odiaban la civilización cristiana. Observó cómo en ciertos momentos los nazis parecían facilitar el avance soviético en Europa del Este, lo que interpretó como una traición que entregaba el continente al bolchevismo. Esta perspectiva se reflejó en los escritos de 1944, donde advirtió que la caída del nazismo no debía cegarnos ante la amenaza persistente del comunismo, que él veía como el próximo gran desafío. Doctor Plinio siempre tuvo una visión profética. La revolución anticristiana quería imponer el nazismo. Cuando vio que no podía, puso la carta de Stalin, le dio media Europa en el acuerdo de Yalta y puso al comunismo, que estaba débil y se podía quebrar, lo puso otra vez como una gran potencia. Es exactamente lo que Trump está haciendo ahora con Putin. Trump, si le quita el apoyo a Putin, Putin cae, porque Putin está débil.
Putin está colocando 43% de la economía del Producto Bruto Interno para hacer armas. Esa economía no va a prevalecer si no fuera por el apoyo inusitado que viene a salvar, que le da Trump. Continuamos. Su lucha antinazi no solo fue teórica. Como líder católico abogó por una resistencia espiritual y cultural frente a las ideologías totalitarias. En Brasil, un país que eventualmente se unió a los aliados en 1942, acuérdense que es un artículo y un comentario hecho respecto del profesor Plinio Correa de Oliveira y en el marco del Brasil. Pero nosotros también nos unimos en 1942 a los aliados en la Guerra Mundial. Plinio Correa de Oliveira defendió que la participación en la guerra solo tendría sentido si se hacía con la cruz en la mano. Una cruzada sin cruz no se ve nada, como la que hace David Vance, el vicepresidente, que forza el apoyo de los católicos a Trump, pero es un falso apoyo porque Trump está destruyendo a la Iglesia Católica y los valores de la Iglesia Católica. Es decir, desde una perspectiva profundamente cristiana, solo así se entiende una lucha contra el comunismo y contra el nazismo. Aquí estamos acostumbrados a nuestros partidos políticos, solo quieren hacer una lucha política y no la quieren hacer en nombre de la cruz. Aún los movimientos católicos pro vida y movimientos católicos pro valores en Colombia son todos en el marco de separación Iglesia-Estado, en el marco jurídico y político, y no quieren hacerla en nombre de la cruz. Por eso esa no es una verdadera reacción católica. En resumen, la lucha antinazi de Plinio Correa de Oliveira se expresó principalmente a través de su pluma y su liderazgo intelectual. Vio en el nazismo una encarnación de la decadencia moral y espiritual y lo combatió como parte de su misión más amplia de preservar la civilización cristiana frente a las fuerzas revolucionarias de su tiempo. Su enfoque, aunque menos documentado que su anticomunismo, fue coherente en su visión contrarrevolucionaria y su compromiso con la Iglesia Católica. Nosotros hacemos nuestra esa posición del doctor Plinio en la que él denunciaba el nazismo de Hitler y su alianza con el comunismo, y vemos que hay una relación. Trump hoy en día es el nuevo Hitler que se está imponiendo y a la mala. Queda lo último, las conclusiones. Es evidente que esas capitulaciones a favor de Rusia traerán la guerra mundial. Y así como en el Pacto de Múnich, Europa está siendo entregada, así como en la época fue entregada a Hitler, ahora será entregada a Putin. El pacto Ribbentrop-Molotov se repite. Trump y Putin se están repartiendo el mundo y son lo mismo. Pero no es que Putin deje de ser comunista, él hace parte de un imperio comunista aliado con China, con Norcorea y con Irán. Y Rusia está preparando un contingente de guerra que está colocando en Bielorrusia. Son 150.000 soldados rusos que están preparados en Bielorrusia para invadir los países bálticos y Polonia, reivindicando lo que ellos dicen que son tierras de la cultura de la Iglesia Oriental cismática rusa, ¿no? Entonces concluimos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Se están cumpliendo las profecías de Nuestra Señora de Fátima y Cruzada quiere hacer aquí claro énfasis de que estamos advirtiendo que eso es así. Es el imperio euroasiático que promueve el asesor de Putin, que se llama Alexander Dugin. Apoyados por Estados Unidos y por el engaño a los católicos, así se está haciendo igual como lo hicieron con Hitler. Es tiempo de la conversión, es tiempo de volver al rosario, de confesarnos, de romper con el espíritu del mundo y de esa manera nosotros poder volver otra vez a la fe católica y no dejarnos engañar
por ese nuevo imperio de pseudo valores del imperio ruso, porque si bien hay mucha corrupción en Occidente y las corrientes progresistas a veces dan pretexto dentro de la iglesia, pero ellas son infiltradas. Nuestra Santa Madre Iglesia es santa y ella siempre es un referente. Por eso yo los invito a que ustedes compren, adquieran el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, en que Monseñor Snyder reivindica el catecismo de la Iglesia Católica, los principios perennes de la Iglesia Católica que son inmutables, porque la fe católica es inmutable, no cambia. Esa es la iglesia que quieren destruir y que Putin quiere destruir a cambio de una iglesia ortodoxa rusa. No cedamos a esas conclusiones. Por eso es que yo quiero ser esclarecedor aquí, porque nos están confundiendo. Recemos, mantengamos el anticomunismo, porque el comunismo es el enemigo mortal de la civilización cristiana. No nos dejemos engañar ni por Putin ni por Trump. Muchas gracias por la audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Suscríbase, denle un me gusta y comparta con sus amigos.